24 Horas Central. Buenas noches, Connie. Buenas noches, Andrés. Comenzamos con información del minuto. En el Palacio de la Moneda está Marian Basso, donde debiese hablar el presidente de la República, Sebastián Piñera, en los próximos minutos, tras una reunión ampliada de ministros para tomar una decisión importante sobre las elecciones del 10 y el 11 de abril. Sí, también estamos en Concepción y en el sector de Los Álamos para conocer los últimos detalles tras el ataque que sufrió anoche uno de nuestros equipos periodísticos en la zona de Arauco. Vamos primero con Marian Basso a la Moneda para que nos cuente, Marian, ¿a qué hora se calcula, se espera que hable el presidente de la República? Sí, Connie, Andrés, nos acaban de informar que tan solo 15 minutos el presidente de la República, Sebastián Piñera, también con los ministros del Comité Político, el ministro de Salud, Enrique París, bajarían hasta acá, hasta el punto donde estamos nosotros, para hacer anuncios, medidas sobre las elecciones del 10 y el 11 de abril. Muchos hablan ya que la postergación de las elecciones es un hecho. Nosotros estamos atentos acá y vamos a retomar el contacto en cualquier momento para dar las noticias de último momento. Estamos esperando todos y atentos a ese anuncio en el Palacio de la Moneda. Volvemos contigo, Marian, en cualquier momento. Y en el día de ayer, y como es de conocimiento público, un equipo del Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile fue atacado con armas de fuego en el sector rural de Cañete, producto de lo cual nuestro compañero de labores y camarógrafo Esteban Sánchez recibió el impacto de un proyectil que le causó heridas de gravedad, las que probablemente le ocasionen secuelas permanentes. Queremos expresar nuestro respaldo y máxima solidaridad a los miembros del equipo agredido, a su conductor, nuestro compañero Iván Núñez, y muy especialmente a nuestro compañero Esteban Sánchez y su familia. Esta agresión constituye un atentado inaceptable a la libertad de prensa, además de ser un acto criminal que merece todo el reproche social y jurídico que nuestras instituciones puedan dar a sus autores dentro del marco de nuestro Estado de Derecho. En razón de lo anterior, Televisión Nacional de Chile ejercerá las acciones que en su calidad de víctima del grave delito cometido le corresponden, persiguiendo a sus autores a través de una querella criminal y colaborando con la investigación en todo lo que sea posible. Como TVN seguimos atentamente la evolución del estado de salud de nuestro compañero. Las autoridades del canal se encuentran en la zona para brindar todo el apoyo necesario a ambos profesionales y a sus familias en lo inmediato y también obviamente en todo el proceso de recuperación que venga. Finalmente queremos agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad recibidas, junto con renovar nuestro compromiso con el ejercicio libre del periodismo que ningún acto de violencia y amedrentamiento logrará afectar. Y precisamente vamos con este tema, además de mandarles obviamente un abrazo a Esteban, a Iván, a sus familias. Y vamos con la información desde el Hospital de Concepción, donde están nuestros compañeros. Óscar Jara, muy buenas noches. ¿Cuáles son las novedades que podemos contar a esta hora? Hola Connie, hola Andrés. Sí, aquí en el Hospital Clínico del Sur ha sido un domingo triste, pero también con noticias tranquilizadoras. Aquí ha permanecido hospitalizado desde anoche Esteban Sánchez, nuestro compañero de labores, el camarógrafo, que junto a Iván Núñez ayer estaban en Tirúa cuando recibieron este ataque que ya bien sabemos ha dejado a Esteban Sánchez con heridas graves. Se ha confirmado hoy que la visión en su ojo derecho la ha perdido ya completamente Esteban Sánchez, pero sí hay otras informaciones tranquilizadoras porque se ha descartado que tenga otras lesiones que comprometan su vida, se ha descartado que tenga otro impacto en alguna parte del cuerpo. Por lo tanto, permanece acá en el Hospital Clínico del Sur mientras se logra ya la estabilidad suficiente para poder trasladarlo, lo más probable, a Santiago, algún recinto allí donde él reside. Pero ha estado acá acompañado junto a su señora y también a sus hijos, que llegaron de madrugada, rápidamente se trasladaron anoche cuando supieron de este grave incidente, se trasladaron y llegaron acá al Hospital Clínico del Sur, donde durante el día se han ido conociendo distintas informaciones. Fue aquí donde el gobierno, a través del coordinador de la macrozona y también del intendente, anunciaron una querella por parte del gobierno y también han confirmado que se van a incrementar los patrullajes y la vigilancia ahí en la zona de Tirúa, donde se produjo este incidente ayer poco antes de las 9 de la noche y que deja como víctimas a nuestros compañeros de trabajo. También aquí los propios ejecutivos de Televisión Nacional de Chile también anunciaron, como ustedes bien decían, una querella para que se investigue este caso y se dé con los responsables de este ataque, que fue un ataque
violento con armamento que todavía no ha sido precisado, pero que dejó graves daños en el vehículo y por supuesto también en nuestros compañeros de trabajo. Junto con eso también los ejecutivos de TVN fue aquí donde anunciaron que van a acompañar a Esteban Sánchez en particular y hay también un apoyo vitalicio a él en su condición de trabajador de Televisión Nacional de Chile. Nosotros vamos a seguir acá para ver la evolución de Esteban y estar atentos al momento en que finalmente retorne a la región metropolitana. Oscar Jara con la última información desde el hospital. Estamos en contacto y por supuesto estaremos pendientes del estado de salud de Esteban. La tarde de este sábado, y como hemos estado informando, un equipo de TVN encabezado por Iván Núñez fue atacado con armas de fuego en la comuna de Tirúa. El atentado provocó lesiones graves a nuestro compañero, camarógrafo, amigo Esteban Sánchez, quien sufrió la pérdida de visión de su ojo derecho. Tanto el director ejecutivo como el director de prensa del canal se encuentran desde anoche junto a los trabajadores afectados y sus familias. El gobierno presentará una querella por el delito de homicidio frustrado y llamó a condenar la violencia en la zona. Rodrigo Cid con los detalles. Con múltiples impactos de proyectiles, terminó la camioneta donde viajaba el equipo de TVN, conformado por el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez. El vehículo fue atacado con armamento de grueso calibre, además de perdigones disparados a corta distancia. Atentado ocurrido la tarde de este sábado en el sector de San Ramón, comuna de Tirúa. Y mientras los profesionales desarrollaban su labor informativa. Sujetos desconocidos dispararon a un vehículo donde se desplazaba un equipo de TVN, entre ellos el periodista Iván Núñez, resultando uno de los tripulantes herido, siendo trasladados hasta el hospital local de Cañete. El ataque dejó con lesiones de gravedad a nuestro camarógrafo Esteban Sánchez, quien recibió atención médica de urgencia en el hospital de Cañete. Luego fue trasladado a Curanilahue y posteriormente a Concepción, donde el jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico del Sur confirmó el diagnóstico de Esteban. Lamentablemente se confirmó un estallido ocular, no habían prácticamente estructuras reconocibles en el ojo y como tal el paciente perdió la visión. Hay que dar gracias a Dios que no hubo lesiones que comprometieran la vida, digamos. Se habló de una lesión torácica que afortunadamente fue superficial, lo mismo que una lesión a nivel de cuero cabelludo que fue superficial, digamos. O sea, estuvo muy cerca de órganos nobles, pero afortunadamente, digamos, eso no pasó, digamos. El canal, una situación que ha sido conversada tanto con el directorio como con el director ejecutivo, le va a prestar apoyo vitalicio a Esteban y a su familia en lo que pueda necesitar de aquí en adelante para su trabajo, su reintegro laboral y por supuesto para su rehabilitación. El periodista y conductor de 24 horas, Iván Núñez, resultó herido en uno de sus brazos. La verdad que él estaba bastante conmocionado con la situación, había un componente tensional relevante, digamos, y logramos calmarlo, pero fundamentalmente él estaba más preocupado de su compañero, digamos. Entonces, cuando él vio que su compañero estaba siendo atendido, digamos, a la entrada del hospital, digamos, y haciendo todo lo que había que hacer, la ansiedad de él, digamos, fue bajando y en este momento se encuentra estable él también. Atentado criminal en contra del equipo periodístico de TVN y que se produjo en la ruta P72 que conecta Cañete con Tirúa en la región del Biobío. Consternados con lo que pasó, en primer lugar presentar toda nuestra solidaridad y apoyo a nuestros profesionales y a sus familias. Viajamos anoche con nuestro director de prensa para poder prestar todo el apoyo a la familia acá y a los profesionales, que les deseamos una pronta mejoría. Este es un atentado gravísimo que atenta contra la libertad de prensa, además de ser un hecho criminal grave y requiere todo el reproche social y jurídico que nuestras instituciones puedan dar a los autores. Nosotros como Televisión Nacional vamos a apoyar todas las iniciativas y vamos a presentar la querella criminal correspondiente, además de apoyar todo lo que sea necesario en la investigación para que se esclarezcan estos graves hechos. El gobierno anunció la presentación de una querella, además de una investigación a fondo para identificar a los autores y el reforzamiento de la presencia policial en la zona del ataque. La violencia no puede imponerse como medio de vida. Aquí es intolerable lo que está ocurriendo, ya va el 10º caso en 2 semanas y no podemos seguir así. Nos hemos querellado por homicidio frustrado. Por homicidio frustrado, aquí se intentó matar a los periodistas.
y por afectación a la libertad de expresión. Un llamado a toda la clase política a la condena sin matices de lo que está ocurriendo. El hecho de que no exista riesgo vital para ellos es una tranquilidad, pero también no olvidar que este es un atentado muy grave, es algo que condenamos con muchísima fuerza. Estamos cada vez aumentando los controles mixtos y también los patrullajes, porque eso es finalmente lo que creemos que nos va a dar resultados en esta materia. Personal especializado realizó peritajes en el vehículo donde se movilizaba el equipo de TVN. Trabajo de fijación fotográfica y recolección de evidencia balística. Todo esto para identificar a los responsables del ataque. Justamente vamos a Los Álamos, donde está la camioneta donde iban Iván y Esteban, en el corral de la PDI, donde está siendo periciada. David Yáñez está en el lugar y nos informa a esta hora. David, buenas noches. Sí, buenas noches, Constanza. Sí, estamos en dependencias de la 4ª Comisaría de Carabineros de Orden Público de Los Álamos, en donde precisamente ya fue liberada por parte de la Policía de Investigaciones esta camioneta. Es una camioneta Mitsubishi L200 que recibió al menos 14 disparos con distintas armas, principalmente con escopetas y también con un arma de 9 milímetros, presumiblemente un arma de guerra. Estuvimos de hecho viendo este vehículo una vez que fue liberado en detalle. Fueron recuperados por parte de los detectives al menos 12 balas desde la estructura interior de la cabina de esta camioneta. Por lo tanto, ya hay material, ya hay evidencia que fue levantado y que se va a ser remitido al Ministerio Público, al fiscal Juan Yáñez, que está a cargo de esta investigación. El mismo fiscal que en las próximas horas va a recibir las querellas que van a ser interpuestas ante el Juzgado de Garantía de Cañete por parte del Ministerio del Interior y también por parte de TVN. Señalar en ese sentido que por lo menos esto se está tratando hasta el momento como un homicidio frustrado por las características que tiene los daños que tiene este vehículo. Es lo que podemos informar desde la comuna de Los Álamos. David Yáñez, entonces, ahí con la información. También está Óscar Jara. Los despedimos y volvemos con ustedes en cualquier momento, porque ya hasta ahora tenemos novedades desde el Palacio de la Moneda. Último minuto. Si escuchamos al presidente de la República, Sebastián Piñera, tras esta reunión de comité ampliado en Palacio. Sábado 10 y domingo 11 de abril se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de mayo. La segunda vuelta de la elección de gobernadores, que debía realizarse el domingo 9 de mayo, se realizará el domingo 4 de julio, junto con las elecciones primarias presidenciales. Las elecciones de presidente, senadores, diputados y cores permanecen inalteradas, manteniendo su actual calendario. Si bien, como tantas otras, esta ha sido una decisión muy difícil, pero debemos tomarlas y tenemos la plena convicción que es la mejor decisión para Chile y los chilenos. Las razones que justifican esta decisión son muchas, pero básicamente quiero enfatizar dos. La primera, proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas, lo que ha sido siempre nuestra primera prioridad y compromiso. Como todos sabemos, el mundo entero está experimentando un nuevo rebrote del coronavirus y han aparecido nuevas y más contagiosas y riesgosas variantes del virus. En Chile, este rebrote ha significado mayor número de personas contagiadas, más pacientes hospitalizados, lo que ha exigido al máximo al personal médico y a la capacidad de nuestro sistema de salud. Dada esta situación, el Consejo de Expertos COVID-19, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico y la comunidad médica en general han planteado con fuerza y claridad la necesidad de postergar las elecciones. Siempre los escuchamos y agradezco su permanente preocupación y compromiso con Chile y los chilenos. Además, esta decisión interpreta a la mayoría de nuestros ciudadanos. La segunda razón es proteger la salud de nuestra democracia, cumplir nuestro compromiso
y asegurar un proceso electoral democrático, participativo y seguro. Es indudable que la situación actual de la pandemia y el riesgo de contagio inhiben a muchos a ir a votar, lo que resta participación y legitimidad al proceso electoral de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. El Gobierno ha tomado todas las acciones posibles para proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas y también para asegurar un proceso electoral democrático, participativo y seguro, como lo fue el ejemplar plebiscito del 25 de octubre del año 2019. Entre estas medidas que hemos adoptado destacan, primero, el fortalecimiento gradual de las cuarentenas, que hoy significa que más de 16 millones de personas están confinadas. Segundo, el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, del número de camas críticas y del personal especializado, lo que ha permitido que, a pesar de todas las dificultades, nuestro sistema de salud sigue prestando las atenciones médicas que los pacientes necesitan. Tercero, la reforma constitucional que permite que las elecciones se hagan en 2 días, facilitando así el cumplimiento de las normas sanitarias. Y cuarto, un proceso de vacunación masivo y acelerado, que ya nos ha permitido vacunar a más de 6,4 millones de compatriotas. Esta vacunación sigue avanzando con gran velocidad y ha puesto a Chile entre los 3 países del mundo que más personas han vacunado y protegido en relación a su población. Como lo muestran las cifras, las vacunas han sido muy efectivas en proteger de contagios y hospitalizaciones a los que están vacunados, como lo están hoy día la inmensa mayoría de los mayores de 57 años. Dado que el aumento de contagios y hospitalizaciones se está produciendo básicamente en generaciones más jóvenes, que aún no están vacunadas, tenemos que mantener el esfuerzo de vacunación para proteger a toda la población objetivo. Nuestra meta es que antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo, poder vacunar a 9,3 millones de personas, es decir, a los mayores de 40 años con 2 dosis, y a 7,3 millones de personas, los mayores de 50 años, con 1 dosis. Este avance del proceso de vacunación masiva permitirá, sin duda, elecciones más seguras desde el punto de vista de la salud y también más participativas desde el punto de vista democrático. Quiero pedirle encarecidamente a todos mis compatriotas, y especialmente a las generaciones más jóvenes, que extremen sus cuidados personales y el cumplimiento de las normas sanitarias. Y también quiero pedirle respetuosamente al Congreso que analice, plantee mejorías y apruebe con urgencia esta necesaria reforma constitucional. Estamos conscientes que esto puede significar problemas y dificultades para muchos candidatos, pero estoy seguro que ellos también comparten nuestro criterio, que siempre, siempre debemos priorizar la salud y la vida de nuestros compatriotas. Le he pedido a los ministros del Comité Político que mañana concurran al Congreso a compartir con los parlamentarios este proyecto de ley y también que expliquen a la ciudadanía la forma en que esta postergación se compatibilizará con las campañas electorales, la propaganda, el financiamiento, la situación de los alcaldes y candidatos y todos los demás aspectos relevantes. Queridos compatriotas, hemos enfrentado tiempos de gran adversidad, pero también hemos demostrado una vez más la calidad del alma de nuestra nación y la fortaleza del temple de nuestro pueblo. Que Dios bendiga a Chile y a los chilenos. Muchas gracias y muy buenas noches. Ahí escuchábamos, Connie Andrés. Entonces ya es un hecho que las elecciones del próximo 10 y 11 de abril son postergadas, ya no va más esa fecha. Ahora, según entonces el propio presidente Sebastián Piñera, las elecciones se van a postergar en 5 semanas. La nueva fecha que entregó el presidente Sebastián Piñera y que anunció será enviada el día de mañana en una reforma constitucional al Congreso es el día sábado 15 y 16 de mayo. En esos 2 días entonces se realizarían las
elecciones que ya estaban contempladas para este mes de abril, las elecciones de alcaldes, concejales, gores, también de convencionales constituyentes, entonces quedarían para esa fecha. Lo decía el presidente Sebastián Piñera, cuáles son las principales causas para hacer este cambio en las fechas, el aumento de los casos, ¿no es cierto?, la situación sanitaria que está viviendo nuestro país con el personal, también con las redes asistenciales en una situación bastante crítica. Es por eso que la situación sanitaria ameritaba este cambio de fecha. Señaló también el mandatario que escuchó a la comunidad médica. Recordemos que el día viernes el Consejo Asesor de COVID-19 que apoya las decisiones entonces del MinSal señaló de forma unánime que era riesgoso realizar estas elecciones porque se podía agravar aún más la situación sanitaria del país. Es por estas razones entonces que se elige cambiar esta fecha ahora de las elecciones del 10 y el 11 de abril para el 15 y el 16 de mayo. Lo decía el presidente Piñera al terminar su discurso. Esto es una reforma constitucional. Por ende, mañana será enviada al Congreso y será el Congreso también quien tiene ahora la palabra. Las cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado deben aprobar por la mayoría esta reforma constitucional para finalmente cambiar legalmente la fecha. Otro anuncio entonces, como se modifica la fecha de estas elecciones, la fecha de la segunda vuelta eventual de gobernadores regionales quedaría para el día 4 de julio. Entonces, decisión que señalaba el gobierno que se toma debido a la situación crítica del país. Recordemos que ya esta es la cuarta jornada consecutiva en que se registra más de 7.000 casos por COVID-19 y la comunidad médica lo señaló en bastantes ocasiones que ya estamos en una situación bastante crítica donde era necesario modificar las fechas de estos comicios para evitar un alza en los contagios. Sí, lo importante, Mariana, es que solamente cambian las fechas de alguna forma de las dos siguientes elecciones, que es obviamente la que iba a ser el 10 y 11 de abril, después la segunda vuelta de gobernadores, pero de ahí en más todo sigue en el mismo cronograma que estaba dispuesto hasta el día de hoy. Exactamente, eso fue lo que dijo el mandatario. Se cambian las fechas del 10 y el 11 de abril por las elecciones de alcaldes, concejales, gores, también convencionales constituyentes y la eventual segunda vuelta de los gores que estaba para el 4 de julio, entonces queda en esa fecha. Por ahora entonces no se cambiarían las fechas de las demás elecciones, lo dijo el presidente Sebastián Piñera. Ahora, recordar lo que dije, esto es una reforma constitucional, tiene que pasar por el Congreso obligatoriamente para que se obligue posteriormente a las distintas autoridades a realizar estas elecciones en las fechas que el presidente de la República ha propuesto, el 15 y el 16 de mayo. Pero hemos escuchado ya declaraciones tanto de la presidenta del Senado como del presidente de la Cámara de Diputados y los distintos líderes de la mayoría de los partidos, digamos, con la disposición... Como ocurrió el año pasado. Exactamente, de que esto sea fruto de un acuerdo político, porque de hecho al ser reforma constitucional necesita más que la mayoría para ser aprobada. 2/3 serían poco más de 102 votos en la Cámara de Diputados y el mismo guarismo también en el Senado. Marian Basso, estamos en contacto. Muchas gracias por la información. De este momento, entonces, se posponen las elecciones del 10 y el 11 de abril para el 15 y el 16 de mayo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y la demanda de camas críticas sigue aumentando a nivel nacional, con una ocupación que no baja del 95%, Connie. Una de las razones de las que nombró, ¿cierto?, el presidente de la República para el cambio en las elecciones. En las últimas 24 horas se sumaron otros 7.326 enfermos con coronavirus. Una cifra que, según los expertos, son solo el inicio de semanas con alza en los contagios. Sabemos que ha sido un año muy difícil y doloroso. Y quiero serles muy honesto. Los días y semanas que vienen también lo serán. Estamos en el peor momento desde que existe la pandemia, o vamos a estar en valores iguales o un poco superiores en las próximas semanas. Autoridades y expertos han sido enfáticos. Las cifras de los últimos días, aquellas que han marcado el abrupto comienzo de la segunda ola, son solo un adelanto de lo que se viene para las próximas semanas. En las últimas 24 horas se sumaron otros 7.326 contagiados con coronavirus. En el último mes, los casos activos a nivel nacional pasaron de los 24.000 a los 41.000 que hoy se registran, un aumento de un 70% de los enfermos. No es un día de más de 7.000 casos, sino que son días reiterados de muchos casos, y eso genera una acumulación de casos activos. Solo por el aumento de volumen de casos vamos a tener necesariamente un efecto de aumento de volumen en las UCI. Están llenas, van a estar llenas porque el volumen de personas menores de 70 que se contagia es enorme.
Hace una semana la cantidad de camas críticas bordeaba los 200 y durante la última jornada el número llegó a 165. Los enfermos graves no hacen más que aumentar en las regiones más populosas del territorio nacional. Estamos en una situación compleja. Hoy día la región tuvo un total de 880 casos, superando nuestro récord ya que teníamos anteriormente. Eso obviamente es un llamado a toda la ciudadanía a mantener las medidas de autocuidado en relación a lo que es la atención de nuestra ocupación de camas UCI. Esta está en el orden del 98%. Cifras que llevaron a que un 84% del país se encuentre hoy en confinamiento. Las fiscalizaciones se reforzaron y la movilidad se ha reducido. Durante este fin de semana, la región de Valparaíso disminuyó en un 90% la cantidad de personas en las calles. Sin embargo, los resultados de esta medida aún no serán visibles. Recién vamos a poder tener números objetivos para saber cómo nos está yendo con esta cuarentena en 2 semanas más. Ahí vamos a tener que ver si es suficiente, si hay una baja suficiente de la positividad más que de los números netos. Resultados de la cuarentena total que estarían surtiendo impacto a mediados de abril, misma fecha en que las autoridades aseguran se verán los primeros efectos de la vacunación. Mientras tanto, los expertos insisten en intensificar la trazabilidad y en adelantarse a los contagios. Los casos que inician síntomas, que consulten precozmente, se pongan la mascarilla, se aíslen voluntariamente. Y avisarle a sus contactos estrechos para que ellos también empiecen a guardar aislamiento desde ese momento y no solamente una vez que sean contactados por la Seremi. Eso es muy importante. Llamado a extremar las medidas en los días más duros de la pandemia, disminuir la movilidad y acatar la cuarentena, a la espera de ver resultados decisivos en las próximas 2 semanas y dejar atrás este nuevo pic de contagios. Y en materia económica, 1 de cada 2 trabajadores informales en la construcción pierde su trabajo cuando entra a cuarentena. Ese es el preocupante resultado de un estudio realizado por Clapes UC. Este refleja el impacto en el empleo tras el masivo confinamiento en nuestro país. Con esto, ¿cuándo podrá recuperarse el mercado laboral? Los detalles en la nota de Ignacio Atenas. Una cuarentena que tiene como objetivo frenar los contagios. Sin embargo, los efectos secundarios no tardarían en llegar. Con esta masificación de las cuarentenas totales, comenzamos a dejar atrás un periodo en donde paulatinamente se estaba recuperando el empleo. Y es que el retroceso a fase 1 obliga a diversos sectores a disminuir al mínimo su capacidad, como el caso de los restaurantes. Juan Francisco es dueño de uno de ellos y pese a que intenta mantenerse con el delivery como único ingreso, la semana pasada debió tomar decisiones difíciles. Fuerte, porque estábamos rearmándonos, estábamos tomando gente nuevamente, gente a lo que tuvimos que prescindir de ellos, dadas las circunstancias. Siempre es difícil, siempre va a ser difícil tomar ese tipo de determinaciones, pero lamentablemente no hay otra salida en muchos casos. Pérdida de trabajo que con las restricciones de movilidad se acrecentan. Así lo detalló un estudio realizado por los economistas Patricio Mancilla y Diego Fuensalida de Clapes UC. El orden de magnitud que encontramos en el trabajo es que cuando la población en cuarentena aumenta en un 10%, encontramos que el número de ocupados a nivel país disminuye en un 0,7%. Es decir, que hay aproximadamente 57.000 puestos de trabajo menos a nivel país. Una noticia que da un duro golpe al mercado laboral, que entre mayo del 2020 y enero de este año había creado 1.048.000 empleos, siendo 426.000 empleos formales y 622.000 puestos de trabajo informales. Estos últimos serían los principales en verse afectados. Se paralizan muchísimas actividades y por lo tanto eso va a acarrear una destrucción de empleos formales y de empleos informales, tal como vimos en el segundo trimestre de 2020. A eso se suma la incertidumbre de muchos empleadores, como el caso de Sergio. Él tenía una librería en Barrio Lastarria que quebró y se convirtió en una frutería. Cuenta que necesita más trabajadores, pero que no se atreve a dar el paso, ya que no sabe qué ocurrirá en las próximas semanas. Trabajamos acá 3 personas, y a lo mejor necesitaríamos una 4ª persona, pero yo no me atrevo a contratar a otra persona. Uno no sabe la incertidumbre, que puede que en el otro mes de nuevo te dejen en cuarentena a lo mejor
más de un mes o 30 días y no puedas trabajar. Efectos de una cuarentena que se verían principalmente en la construcción, comercio, transporte, hotelería y restaurantes. De hecho, Juan Francisco evalúa nuevas medidas con sus trabajadores. No vamos a poder tener a la gente, ¿cierto?, se alarga mucho tiempo esperando en sus casas. Entonces yo creo que lo que vamos a tener que hacer va a ser nuevamente mandar a la gente a los seguros de cesantía. Por cada 2 trabajadores informales de la construcción que entra en cuarentena, 1 pierde el trabajo. Entonces ese es un número bastante importante y preocupante, obviamente. Un fuerte impacto para el mercado laboral, que su gravedad dependerá del tiempo en que se prolonguen estas cuarentenas. ¿Cuándo vamos a recuperar el nivel de empleo que teníamos previo a la pandemia? Y las estimaciones que tenemos hechas ahí es que esto se debería estar dando en torno a mediados del 2022 y hacia finales del 2022, inicios del 2023. Una recuperación de empleos que estará a la espera de la evolución de la pandemia. Mientras tanto, la incertidumbre asoma como la principal protagonista en medio de uno de los mayores confinamientos. Crónicas del domingo. Buenas noches. 47.000 de ellos han sido infectados por el coronavirus. Están bajo extrema presión, con largas jornadas laborales y cada agotador día está jalonado por victorias y también por desgarradoras muertes. Ellos son fundamentales para combatir la enfermedad, pero a esta lucha cotidiana se suma otra mucho más injusta. Los trabajadores de la salud advierten que además del virus han debido enfrentar a la pandemia de la violencia que se traduce en ataques contra el personal sanitario por parte de pacientes o acompañantes. Tampoco faltan las riñas entre usuarios que terminan lesionando a médicos, enfermeras o asistentes. El 2019 se publicó la ley Consultorio Seguro, que buscó proteger a los funcionarios de la salud y endureció las penas contra los agresores. Josefa Bustos recogió crudos relatos de víctimas en distintas ciudades del país e indagó en los resultados de la nueva ley. Yo me vi con el yo metido o el otro doctor que estaba trabajando conmigo. Ataques directos al personal de salud que pese a la existencia de una ley que obliga a investigarlos y sanciona a sus responsables. Terminó un funcionario con fractura en una mano, el médico que estaba de turno queda con contusiones. Gira y me entierra un objeto cortopunzante aquí en el pecho. A 1 año y 3 meses de la promulgación de la norma, los denunciantes acusan que es insuficiente. El registro corresponde a agosto del 2020 en el CEFAM Lo Franco de Quinta Normal. Una riña parte en la calle. Mientras se están realizando las atenciones, nuevamente entra el agresor a tratar, ¿no es cierto?, de nuevamente herir a esta persona. ¿Y este resto de la familia llega después? Claro, exactamente. Esta vez el blanco no es el personal médico, sino la mujer en la camilla. Pero ese día Belén está de turno y casi sin pensar cubre con su cuerpo el de la paciente para protegerla. Porque el problema es que iba a agredirse y estaba agrediendo a la otra muchacha delante de nosotros. Él se metió adentro de la consulta y nosotros no teníamos para dónde irnos. Pasó bastante rápido y pienso que no me pudieron agredir más porque lo redujeron en el suelo. Sí, estaba tratando de apuñalar así en el muslo a la otra muchacha. Ahí mismo se le desvía ese cuchillo y puede haber apuñalado al enfermero o a los médicos que estaban trabajando conmigo. Varios funcionarios resultan heridos, eso sí, ninguno grave. La directora de Salud Municipal reporta la agresión al Servicio de Salud y a Carabineros, pero advierte el agresor no habría sido identificado. ¿No hay una investigación para buscar a los agresores, para buscar, digamos, responsabilidades, sanciones? ¿Ustedes viven este hecho y no vuelven a saber? No volvemos a saber, la verdad es que no volvemos a saber, no.
diciendo No. que hay una ley que ampara y protege al personal de salud. Exacto, sí, pero no lo No sabemos qué pasó más allá. O sea, si está preso la persona que la agredió o no. Eso no lo desconocemos totalmente. ¿Sigue viniendo el CEFAM como un usuario más? Por lo menos la familia sí. Según datos de la Confusam, unos 75.000 funcionarios trabajan en la atención primaria, la opción más cercana de respuesta médica dentro de una comunidad. Conocer de cerca a los usuarios es una ventaja para los tratamientos médicos, pero cuando ocurren hechos de violencia, esta cercanía a veces se convierte en un peligro. Durante la pandemia, procedimientos y atenciones deben ser pospuestos. Los pacientes COVID-19 son la prioridad, medida que no es del todo comprendida entre los usuarios habituales. La molestia por la espera y el tratamiento entregado a uno de ellos en La Serena termina así. Al menos 5 funcionarios reciben esta golpiza. Si no le gusta el resultado de esa atención o el tratamiento que se le ha entregado, digamos, hay otras instancias de reclamos formales, escritas. En Chile existe una normativa que los protege. La ley Consultorio Seguro se promulga en diciembre de 2019 y aumenta las sanciones para las personas que los agreden. En caso que el funcionario quede con daños severos o pérdida de autonomía, la sanción puede llegar a una condena de 15 años de cárcel. Si queda con alguna incapacidad para trabajar más de 30 días, el agresor arriesga de 541 días a 5 años de presidio. Si las lesiones son leves, la sanción podría ser una multa de hasta 1 millón de pesos o servicio comunitario. Pero ¿protege realmente esta ley a los funcionarios de la salud? Han disminuido los ataques en su contra. En La Serena, el personal violentado resguarda su identidad, teme represalias. No solo están amenazados. Tras hacer la denuncia, sus agresores emprenden una acción judicial contra los funcionarios de salud que ellos mismos agredieron. Se quejan por el uso de su imagen y la divulgación de los videos. La ley, en estricto rigor, no funciona como debería funcionar para poder defender a los funcionarios en estos aspectos. Revisemos las cifras. La Confusam reporta 538 agresiones contra el personal de salud el 2020. El mismo año, la Subsecretaría de Prevención del Delito contabiliza 134 casos policiales por delitos contra estos funcionarios. En el mismo periodo, el Ministerio Público maneja otra cifra, 169 hechos de violencia. Aquí considera también los ataques a manipuladores de alimentos en centros educacionales, incluidos en la misma ley. ¿Qué pasa? Que las cifras no cuadran. Socios no reconocen el hecho, o muchas veces los mismos empleadores no reconocen el hecho y conversan con los agresores y queda todo ahí. O sea, hay una cifra, podría haber una cifra negra de hechos que no han sido contabilizados. O sea, la cifra de la que usted me habla y que ustedes manejan como Confusam podría ser mucho mayor incluso. Quizás puede ser mucho mayor. Yo no creo que las cifras de la Confusam no sean correctas. Yo creo que lo que puede haber ahí es muchas denuncias que ellos reciben como asociación, pero que no se traducen en una denuncia formal. Muchas veces por miedo, muchas veces porque finalmente queda como una decisión interna, porque los directores de salud no lo hacían o también porque no se ratificaban, y creo que es ahí donde por supuesto que hay una oportunidad de mejora, porque no es posible que de esos 500 y tantos delitos solamente se hayan denunciado un tercio. La ley busca sancionar estas agresiones. ¿Cuál es el resultado de las denuncias que son investigadas? Ya pedimos las cifras al Ministerio Público. Se activa la clave morada, se activa también los protocolos de seguridad que hemos instalado. Hay un botón de pánico que también se activa.
Si bien es cierto, hemos mejorado el perfil de los guardias, exigimos guardias un poco más entrenados en contención y en manejo de agresiones, que también es otra de las acciones que se hizo. Tampoco nosotros somos los que vamos a ir a contener o a evitar la agresión. Con su madre. Los chicos, vengan, no es necesario eso. Uno entiende de alguna forma, o quisiera entender, por qué la gente reacciona de forma tan agresiva. Un nivel de agresividad con el que no solo cuesta lidiar, otros derechamente viven con temor. Éntrese. Entonces yo me acerco a ella y la paciente de manera muy rápida se gira y me entierra un objeto cortopunzante aquí en el pecho. Jocelyn es protagonista de uno de los ataques más recientes. Tras horas de espera por una atención, una paciente le clava una jeringa en el pecho. La verdad es que yo metí mi mano, vi sangre y recién miré su mano y efectivamente ella estaba con una aguja 21 que frecuente usamos. Mucha rabia, mucha frustración después al saber el origen de esta paciente, que era una paciente de una patología psiquiátrica que estaba en el servicio más de 2 días en espera de cama en piso o de traslado a la Clínica Oriente. La ley nos ampara como funcionario, pero para pacientes no de patología psiquiátrica, porque son pacientes que pueden responder ante la ley. Hoy cumple tratamientos retrovirales anti-VIH y anti-hepatitis porque la jeringa con la que la atacan es de origen desconocido. Yo hice denuncia, hice lo que corresponde, lo que me pidieron, pero no, en estricto rigor no hay quien pague esto porque la paciente se entiende que no está en sus cabales o en forma de responder por ella. Son los hechos más recientes, pero que se suman a una realidad ya instalada hace años en los recintos de salud del país, especialmente del sistema público, cuando no existía la ley de consultorio seguro. Veo que la hija le estaba pegando a la mamá a tercera edad, en silla de ruedas, y yo le dije, señora, ¿qué está haciendo? Y en eso me dijo, ¿qué te importa? Y ahí me tira con una silla y ya no sé cómo alcancé a salir. Las cámaras de seguridad captan la agresión de una usuaria hacia una técnico en enfermería del servicio de urgencia en San Pedro de la Paz. Carabineros está en el lugar, pero aún así la golpiza sigue. La tipa era alta, grande, entonces yo tampoco podía defenderme en algo. Él estaba con la paciente y a mí me estaban atacando. Su caso, en enero de 2019, motiva la paralización de varios consultorios en San Pedro de la Paz, pero pese a la denuncia, puntualiza que la investigación no sigue. Fabiola advierte que tampoco recibió apoyo de sus superiores. Una ayuda de parte de nadie. Fue ese día nomás que pasó, le pegaron a la funcionaria y después todos los directivos no existen. Por estos hechos que no son cosa aislada en nuestro país, el presidente nacional del Colegio Médico exigió modificar el actual sistema de seguridad que existe en el sector público de salud. Y creo que merecemos una respuesta de la autoridad sanitaria, merecemos una respuesta de la autoridad también de Carabineros, merecemos una respuesta del gobierno, porque esto no puede seguir ocurriendo. A la cabeza del Colegio Médico, el actual ministro de Salud pide en 2017 modificar las condiciones de seguridad para el personal de la salud pública. A un año de la puesta en vigor de la normativa, consultamos su balance. Desde el Ministerio de Salud advierten que por problemas de agenda el ministro Enrique París no está disponible. Quien nos envía esta respuesta es Nicolás Duhalde, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Hacemos un balance bastante positivo. La ley nos ha permitido tipificar el delito de agresión contra los funcionarios de la salud. Tener un registro único que nos permita saber quiénes son las personas que cometan agresión a los funcionarios. Y por supuesto, darle mayor grado de tranquilidad a nuestras funcionarias y funcionarios de la salud. Vengo a la farmacia. Añade, se han armado mesas de trabajo para la protección y tratamiento de las agresiones al personal. Priorizar aquellos centros de salud que han tenido mayor grado de agresiones y poder dotarlos de mejores y mayores herramientas. En la mayoría de los casos, los violentos episodios presionan para la incorporación de mayor infraestructura, cámaras para tener medios de prueba ante denuncias. En otros se refuerzan puertas, ventanas y se instalan rejas o se contrata más seguridad.
todas medidas contempladas en la ley, labor que en gran medida está a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahora hay cámaras de seguridad, pero eso realmente no me quita que el paciente venga y que me agreda. Tenemos que protegernos y el único modo de protegernos es cerrando la puerta y colgando camillas y cosas detrás de la puerta para que no entren al espacio donde nosotros damos consulta. Creo que es muy pronto, luego de un año, ¿no?, para determinar que esta normativa no fue lo suficientemente buena. Lo importante es conocer qué ha pasado con esas investigaciones y cuáles han llegado a puerto o no, y también cuántas de estas denuncias en el fondo se han formalizado realmente en el sistema de persecución penal. Bueno, el sacar adelante la investigación es un rol del Ministerio Público. Y por eso consultamos al Ministerio Público cuántas de estas denuncias fueron investigadas y cuántos agresores sancionados. Finalmente, la información no fue entregada. Hasta aquí solo podemos puntualizar que siguen los procesos en los casos que ya conocimos de Estación Central, Quinta Normal y La Serena. Chile inicia un nuevo año en pandemia. ¿Cuánto más expuestos estarán ahora? Es lo que muchos se preguntan. De verdad que estamos súper desgastados y más encima sumándoles estas agresiones, estas cosas que pasan, igual te van afectando. Si igual llevamos un año entero en este sistema, luego estás enfrentando las cosas con la misma fuerza de un tiempo no COVID. Advierten ya durante el proceso de vacunación han sufrido violencia, pero por ahora solo verbal. Ante las preguntas enviadas al Ministerio de Salud sobre cómo se enfrentará la violencia en un nuevo año de pandemia y si es que hay garantías reales para la seguridad del personal, a través de un video respondieron lo siguiente. La forma de prevenir de mejor manera la violencia al interior de los centros de salud es a través de un trabajo multisectorial que compromete a toda la sociedad. Hemos trabajado también en tener puntos focales en cada uno de los centros de salud que nos permita prevenir de mejor manera las situaciones de violencia. También crear un sistema de reportabilidad para conocer cada uno de los hechos de violencia que ha ocurrido en los centros de salud y también un mapeo para saber en cada lugar que ha ocurrido alguna situación y poder prevenir de mejor manera antes de que ocurra. Tras hechos de violencia, habitualmente se ofrece apoyo psicológico a las víctimas. A veces se dan días administrativos, vacaciones cuando es posible o teletrabajo por un tiempo para sobrellevar de mejor manera la mala experiencia. Una realidad ya instalada y que se augura empeorará. Tendremos que acostumbrarnos a esta forma de reclamar. Habrá que convertir consultorios y hospitales en fortalezas. Si una ley no basta, ¿cómo evitar que siga ocurriendo? No puede haber tolerancia hacia las agresiones cometidas contra el personal de la salud. Un tufillo de impunidad parece estar reproduciéndose entre algunos miembros de la sociedad chilena y ya hay una cierta incivil y extendida desvergüenza para actuar o reaccionar con violencia en determinadas circunstancias. Esas actitudes son inaceptables, particularmente cuando se dirigen contra un personal que está sometido en estos tiempos a una dramática y casi insoportable tensión sanitaria. Buenas noches. Vamos a otro tema. Desde Perú, algunos piden que Chile lo devuelva. Otros plantean convertirlo en un museo binacional. Y hasta algunos han pedido hundirlo. La discusión en torno al Huáscar vuelve a estar presente en los medios de ambos países tras las polémicas palabras de un candidato presidencial del país vecino. ¿Por qué el Huáscar desata tantas pasiones? Belén Arellano nos cuenta. Fue el rey del mar para los peruanos hace más de 140 años y hoy es el segundo navío más antiguo del mundo que todavía sigue a flote. ¡Directo al centro del buque enemigo! ¡Se nos escapan!
Hablamos del Huáscar, el barco símbolo de la Guerra del Pacífico, que desde que pasó a manos chilenas en la batalla de Angamos en 1879, desata cada cierto tiempo emociones y controversia en ambos países. Pasiones que volvieron a resurgir esta semana después de las declaraciones del candidato presidencial peruano, Johnny Lezcano. Señores de la República de Chile, queremos que nos devuelvan ahora, como muestra de amistad, de ir cerrando heridas, devuélvanle el Huáscar. Un mensaje dirigido a las autoridades chilenas que pide el retorno del barco desde Talcahuano a tierras peruanas. Una petición que no es nueva, pero que no cayó bien en nuestro país. No hay buena intención en sus declaraciones cuando utiliza un monumento nacional y un patrimonio de nuestra ciudad para poder incluirlo en su candidatura presidencial. Pero el Huáscar de nuestras costas no se mueve. El Huáscar, buque glorioso donde Prat, Aldea, Thompson, entre otros héroes, dieron su vida por la patria, pertenece a la Armada de Chile desde hace 142 años. Su nombre proviene de uno de los últimos gobernadores del Imperio Inca y hasta hoy es un buque de enorme simbolismo para los peruanos, al punto que en todos los edificios públicos importantes de ese país hay una pintura o maqueta que lo recuerde. Sin embargo, también tiene una enorme importancia histórica y emocional para nuestro país, ya que su captura fue clave para ganar la guerra en el mar y porque allí murió nuestro más importante héroe naval. Hay una sensibilidad peruana, pero también hay una sensibilidad chilena, porque en el Huáscar murió Miguel Grau, el héroe marino del Perú, pero también murió Arturo Prat, el héroe marino de Chile. Desde entonces, el Huáscar ha sido restaurado por Chile y se ha convertido en el segundo museo más visitado del país. Sin embargo, pese a los cuidados que ha tenido y que ha pasado casi un siglo y medio desde que está en manos chilenas, su historia sigue causando polémica. Yo creo que en Perú no hay engaño, es un tema recurrente en Perú y sobre todo en tiempos de campañas políticas. A alguien se le ocurre esta idea brillante. Yo creo que es muy mala porque el Huáscar es un factor de unidad para los pueblos y es muy importante para la región del Biobío. Desde el triunfo chileno en la Guerra del Pacífico, nuestro país ha devuelto a Perú más de 4.000 libros que fueron incautados, además de otras reliquias. Precisamente por ello, algunas figuras del vecino país han pedido su devolución. En este marco, el historiador peruano y experto en la Guerra del Pacífico, Daniel Parodi, propone una nueva idea que, según él, podría dejar a ambos países conformes y terminar con la disputa por el barco. Podríamos convertir al Huáscar en un museo binacional, peruano-chileno o chileno-peruano, y colocar al lado de la bandera chilena la bandera peruana. Entonces, sería un gesto inmenso. Con sus 58 metros de largo, el Huáscar no solo es una reliquia histórica que muestra al mundo cómo eran los barcos de guerra en el siglo XIX, sino que es quizás el mayor símbolo de una guerra que de vez en cuando reaparece como un fantasma en las relaciones chileno-peruanas. Faltan minutos para las 10 de la noche y les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y hace poco más de un mes el gobierno de Pakistán declaró como fallecido al destacado montañista chileno Juan Pablo Mor y otros 2 deportistas, quienes buscaban llegar a la cumbre del K2, la montaña más peligrosa del mundo, sin oxígeno y en pleno invierno. 24 horas consiguió en exclusiva imágenes de la búsqueda sin éxito del joven arquitecto de 33 años que dejó un legado valioso gracias a su fundación Deporte Libre. La historia de Juan Pablo Mor la cuenta el periodista Claudio Arévalo. El contacto se perdió el 5 de febrero. Ese día el GPS de 3 experimentados montañistas
El islandés Jon Snorri, el pakistaní Alisat Para y el chileno Juan Pablo Mor dejó de funcionar en la altura del K2, la montaña salvaje de 8.600 metros. Un día después se reportan desaparecidos y comienza la búsqueda. A las 4 de la mañana del día de la madrugada del sábado nos llaman y nos dicen hay una operación de búsqueda. La expedición buscaba subir el K2 en invierno cuando la temperatura llega hasta los menos 50 grados y los vientos alcanzan los 90 kilómetros por hora. Porque es muy complejo, sobre todo en invierno. Pero nosotros confiamos mucho en las capacidades que tenía Juan Pablo. En medio de la incertidumbre, la colaboración de Cancillería permite la labor del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, que resultó clave. 24 horas accedió a imágenes exclusivas de la búsqueda, donde trabajaron también el ejército pakistaní y la Agencia Espacial de Islandia. Bueno, la última señal GPS, que es la que está ubicada en esta zona, se activa aproximadamente a los 8.000 metros. Está bastante cerca de la cumbre. No se tiene registros posteriores. Nosotros solamente informamos las áreas, las zonificaciones a través de la información geoespacial como un apoyo indirecto, y finalmente la gente que está en la zona, en terreno, son los que tienen que verificar los elementos. Él estaba muy fuerte, estaba bien equipado, bien power. Creemos así fuertemente que pudo haber sido un accidente. El clima ayudó poco. En esos días ocurre un temporal donde caen 3 metros de nieve. Antes de eso, la alta tecnología y el personal especializado del SAF permiten acceder a anomalías en el paisaje que abrían algo de esperanza. Solamente nosotros indicamos, aquí hay una anomalía, aquí se me genera un reflejo. Esto tiene que ser corroborado en terreno. En este caso, estos dos reflejos que por lo menos se ven en esta imagen, ¿qué era? Corresponde exactamente a los elementos que se encontraban en la montaña, que eran una carpa, un saco de dormir, etcétera, y que finalmente se determinó que no correspondían a la búsqueda. Federico Choig, primo de Juan Pablo, viajó a Pakistán el 12 de febrero en representación de la familia para tener más información. En Escardú, ciudad más próxima al K2, las noticias no son buenas. Cuando estábamos allá y ya nos comunican que el rescate pasa a ser ya una búsqueda de cuerpo y que de alguna manera se va a bajar la intensidad. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas, el gobierno y las familias han llegado a la conclusión de que los montañistas ya no están en este mundo. O sea, todos los días como que pienso, tal vez puede estar, pero obviamente no está. Entonces uno dice, ay, estará por el lado de China quizás, claro. o no sé, se pescó. Sí, está esa, pero no es racional en el fondo, es algo muy milagroso. Su cuerpo permanece en el eterno blanco de la montaña, pero su legado trasciende con más fuerza. ¡El Taulagiri! Increíble. Privilegio. Y ahora, Y es que Juan Pablo Mor vivió en 33 años lo que muchos sueñan realizar en una vida entera. Intenso, tenaz, determinado a vivir del deporte, dejó la arquitectura tradicional tras construir su primera obra. Hicieron una casa una vez con Pedro y quedó increíble. Pero hicieron feliz a una sola persona. Entonces él quería poder hacer feliz no solo a una, sino que abarcar un poquito más. Así, junto a su amigo y colega Pedro Anguita, creó la Fundación Deporte Libre, una iniciativa que busca acercar la montaña y el deporte a los niños y también a quienes quieren y muchas veces no pueden. Hacer talleres en escuelas, cursos en todo Chile y en todos los estratos. Los comienzos no fueron fáciles. Todo esto le costó y se frustraba y volvía a ponerse de pie y se levantaba y iba con más fuerza. Yo diseñé con él toda la vida y creamos todo juntos, entonces mientras estén nuestros proyectos, creo que Juan Pablo no siempre va a estar en el fondo. Yo no siento que fui irresponsable al dejar mi carrera como arquitecto, o sea, al contrario, estoy haciendo lo que me gusta, haciendo un bien para la sociedad.
Arquitectura, deporte y espacios públicos como lema. La idea es intervenir lugares en desuso como estos silos en el Parque de los Reyes que por años estuvieron sin ser utilizados y que ahora son el símbolo de la fundación, la esencia de lo que soñaba Juan Pablo. Siempre estaba acá cuando escalaba la gente, él mismo era voluntariado, él estaba presente, él ayudaba a los chicos a escalar, entonces como que era enseñanza, quería enseñar lo que él sabía. Su desaparición significó solo una pausa en las ideas que impulsa la fundación. Continuar ahora su legado es el desafío para su familia y sus amigos. Ahora con Juan Pablo que diseñamos el proyecto de los 16 de Chile, que es intervenir una montaña, las 16 montañas más altas de cada, o sea, cada una de las montañas más altas de cada región son 16 y que pueda comunicar a los niños en la ciudad con la naturaleza a través de la montaña. De alguna manera siento que necesitamos seguir su legado de la manera en que a él le hubiera gustado. Se nos han abierto muchas posibilidades y estoy tratando de tomar las decisiones para seguir como a él le hubiera gustado. Una noche de conciencia de Francis, me verán rimando cerca del amanecer. Una noche de conciencia en el Sound System, me vieron rimando cerca del amanecer. Skater, hacía surf, era montañista, jugaba fútbol. Él se llenaba de energía para después volver de la montaña y poder transmitírselo a su familia, a sus amigos y a sus cercanos. Su círculo cercano habla de una persona que vivía 30 horas por día con 1000 ideas y proyectos en la cabeza. Uno de ellos recorrer Chile, como se aprecia en estas imágenes de su amigo y fotógrafo Matías Donoso. Oye, pero buena... Yo venía agarrado justo, weón. Donde en las últimas horas un chileno hizo historia. Así ya. Partimos desde Louche. Un superatleta que fue récord Guinness al ser la primera persona en subir sin pausa y en menos de una semana el Everest y el Lhotse. Ambos ascensos sin oxígeno y sin ayuda de los Sherpas. Elogiado a nivel mundial en Chile, el reconocimiento, como tantas veces, llegó tarde. Pero quienes lo conocían saben que ese nunca fue su objetivo. Él era súper... ¿cómo decirlo? Súper auténtico y súper simple. Ojalá que la gente lo recuerde como que hay que vivir desde la pasión. Lo suyo era llenarse de la energía de la montaña, rodearse de esos paisajes tan surrealistas como su propia historia, también de amigos como Sergi Mingote, con quien intentó subir en enero del K2. Sin embargo, el español fallecería en el intento. Sergi. El propio Mor fue el encargado de trasladar los restos de su amigo. Tenía una entrega también apasionada con su gente. También por respeto a la familia de Sergi, decide ayudar con el traslado del cuerpo hasta el campamento base donde después se lo llevan de vuelta a España. Y Juan Pablo decide seguir con el proyecto en honor a Sergi. Un desafío personal, pero lamentablemente la naturaleza dijo otra cosa. Tienen que seguir sus sueños, perder todos los miedos que se le enfrentan por delante y superar barreras y cumplir los objetivos que uno se propone. Juan Pablo Mor pudo ser egoísta y revelar sus experiencias solo a algunos. Sin embargo, prefirió que sus vivencias llegaran a todo el que lo quisiera. Quizás por eso la naturaleza decidió que esa energía incombustible de Juan Pablo volviera a la tierra, cerrando así un círculo mágico. Un padre, un hijo, un hermano, un amigo, un deportista único que ahora descansa en el lugar donde era más feliz, su adorada montaña. ¿Qué le hubiera dicho yo a él ahora? Que lo he hecho demasiado menos. Y que vuelva. Esto es un sueño.
auspicio de Sodimac, descarga la app. Presentamos 24 Horas Deportes. Me dijeron que tengo un cuadro de neumonía y bueno, ando con más tos. Es el relato de Joaquín Ruiz, seleccionado chileno de waterpolo, minutos antes de ser hospitalizado al marcar positivo en un PCR y generar un cuadro de neumonía. Ayer le contábamos de este drama que vive la selección de waterpolo y también de nado sincronizado de nuestro país. 12 casos se registraron en esa selección nacional, luego de participar en el Sudamericano de Deportes Acuáticos en Buenos Aires, Argentina, que fue un desastre a nivel de organización. Se alojaron en un hotel junto a 6 selecciones, cuando les habían dicho que solo iban a ser solo 2 por lugar de concentración. Mira. La selección chilena de waterpolo viajó a Buenos Aires para cumplir un sueño, disputar el Sudamericano de Deportes Acuáticos. Jamás imaginaron lo que ocurrió. Me van a trasladar a una clínica o a un hospital, no me lo han confirmado todavía. Una delegación de 30 personas el día viernes tenían un contagio. Para el sábado el número subió a 10. Este domingo son 12 positivos, uno de ellos de 18 años, hospitalizado en Argentina. Preocupado igual, sí, me dijeron que tengo un cuadro de neumonía, me dijeron varias cosas. Y bueno, ando con más tos. Tuve fiebre, dolor de cabeza, etc. Un desastre organizativo que escaló a un brote masivo de COVID. También apuntan a la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, quienes decidieron no emitir declaraciones. El presidente Marcos Jara me llamó hoy día, me dijo unas 2 o 3 cosas. Se demoró bastante en llamar, básicamente. Vino el presidente de la federación, vino mucha gente que deberían haber revisado las instalaciones, que deberían haber revisado los protocolos. La selección nacional disputó 4 partidos y se retiraron ante los inexistentes protocolos sanitarios. Compartieron hotel con 6 países. ¿Cuándo crees que te contagiaste? Muy probablemente contra el partido de Perú. En ese momento tengo entendido que había uno con síntomas. A la hora que estábamos nosotros, habían 6 equipos también comiendo, almorzando, tomando desayuno. Desde el Ministerio del Deporte aclararon que se hospitalizó a Joaquín por prevención. Es el escándalo del Sudamericano de Deportes Acuáticos. Estos chilenos deberán hacer cuarentena en Argentina y luego volver al país. Claro, aún más de una semana de cuarentena. Ayer nos comentaban cerca de 9 casos positivos de la delegación. Hoy se sumaron 2 casos más y hace algunos minutos nos informaron que Joaquín, que había sido derivado a un centro asistencial, estuvo en observación, se recupera satisfactoriamente, de todas maneras fue trasladado a una residencia sanitaria. Vamos a la pausa y regresamos con más información. Polémica en Europa. ¿Hay VAR o no hay VAR? ¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo? Eso te lo cuento luego de esta pausa. Mónica de España, de visita. Y estamos ahora con otro triunfo visito hoy, correspondiente a las clasificatorias en esa misma instancia donde está Portugal, que enfrentaba a Serbia. Iban 2-2, tiempo agregado y le anularon un gol a Cristiano. El ídolo, el portugués Cristiano Ronaldo, que se molestó un poquito, dejó el campo de juego, sacó la jineta capital, la dejó en el césped. Mira la jugada. El árbitro, la cinta de capitán que quedó allí. Un brazalete abandonado, una estrella furibunda y un gol fantasma. ¿Era gol de Cristiano? A ver, no, es gol. Los ingredientes de la gran polémica que incendia el fútbol europeo. Partido entre Portugal y Serbia por las eliminatorias a Qatar 2022. Empate hasta el minuto 93 cuando ocurre la jugada más comentada. Esto es un escándalo. Chau, se va. Se va enojado Cristiano. Sinvergüenza y VAR Dulce VAR fueron los titulares de los 2 diarios deportivos más importantes de Portugal, para este que también reveló el técnico Fernando Santos. No encuentro explicación. El árbitro me dijo que estaba avergonzado. Me pidió disculpas. Me había dicho que iba a ver las imágenes y así fue. Los árbitros son humanos, pueden errar. Para esto está la tecnología VAR. La nación de Portugal es uno de los mayores orgullos y privilegios de mi vida. Siempre doy y daré todo por mi país. Eso nunca cambiará, pero hay momentos difíciles que afrontar, especialmente cuando sentimos que se está perjudicando a toda una nación. Es la segunda vez que cometen errores en clasificatorias contra Portugal. No puede ser. Una historia que volvió a instalar el debate respecto.
Claro, y en estos tiempos, ¿no? Para una clasificatoria rumbo a un mundial sin VAR, o por lo menos ese dispositivo electrónico, ¿no? Que tienen en su muñeca los árbitros que le avisan cuando un balón traspasa totalmente la línea de gol. Nada en estas clasificatorias. Para finalizar, en la jornada de domingo, cerrando esta primera fecha, Universidad Católica, el tricampeón del fútbol chileno, logró una victoria de visita frente a Ñublense por 1-0. Pausa, ya continúa Connie y Andrés con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. 24horas.cl. Este domingo el Ministerio de Salud entregó una nueva edición del informe epidemiológico, donde destaca que nada menos que 9 comunas del país superan los 1000 casos activos de coronavirus, reflejo de la importante alza de contagios en las últimas semanas. ¿Cuáles son las comunas con más casos en este momento? Toda la información la puede encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y llegamos al final de 24 Horas Central, pero antes de despedirnos queremos enviarle un afectuoso saludo de todo el departamento de prensa TVN, a Esteban, a Iván, a sus familias. Un abrazo gigante, compañeros. Como departamento de prensa, al equipo de dirección reiteramos nuestro compromiso, Connie, con la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Y estaremos muy pendientes, obviamente, de la evolución, sobre todo de Esteban. Así es que un abrazo para ellos desde aquí. Nos despedimos. ¿Y los dejamos, Estado Nacional? Sí, pues los dejamos invitados a Estado Nacional, donde tenemos un gran panel dedicado al momento de la pandemia y que les vamos a explicar por qué se tomó la decisión que acaba de anunciar el presidente de postergar las elecciones. ¿Y el invitado central? Joaquín Lavín, candidato presidencial. Ya pues, la dejo. Buenas noches. Chao, chao. Lo esperamos en unos segundos más en Estado Nacional.